Vamos a dar inicio. Segunda carta de los Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al 10. Cuando lo tengamos, nos ponemos sobre nuestros pies, quien pueda. Aquellos que no pueden levantarse, no se levante solamente así. Aquellos que no puedan leer bien, en la pantalla podrán ver la palabra de Dios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al versículo 10. Y les doy la más cordial nuevamente bienvenida a todos cada uno de ustedes a esta su iglesia, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Mandamos un saludo a quien nos está viendo a través de las redes sociales y esperamos que sea de bendición esta palabra. ¿Ya lo tenemos? Dice la bendita y poderosa palabra del Señor Jesucristo. Si me pueden seguir con su mirada, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde. Pedimos y rogamos, Señor, la dirección del Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, para que tú, Padre, pongas en el corazón de cada uno de nosotros tu voluntad y tu propósito que quieras hacer con nuestras personas. Espíritu Santo, hablando a nosotros, a esta tu iglesia, a cada uno de los presentes y a través del medio que están viéndonos, que el Espíritu Santo sea el que nos esté iluminando, nos esté llevando y esté abriendo nuestro entendimiento y nos dé discernimiento a tu palabra. Gracias te damos, Señor, ayúdanos a entender que aún en estos tiempos difíciles, aún en estos tiempos, Señor, en el cuales hay angustias, persecuciones, Señor, necesidades, afrentas, como dice el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo dice que él se gozaba, Señor. Ayúdanos a comprender por qué él se gozaba en medio de tantas dificultades y enséñanos a crecer para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ocupen su lugar, mis hermanos. Pónganse cómodos y vamos a arrancar. Es algo muy hermoso escudriñar la palabra de Dios. Pedimos al Espíritu Santo que opere en nuestros corazones y que nos dé conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas. El título de esta predicación se titula Benditas aflicciones. Wow, benditas aflicciones. Quizá el título de este mensaje nos pudiera parecer extraño a cada uno de nosotros, porque para ser sinceros y honestos, a nadie nos gusta enfrentar problemas, situaciones difíciles, angustias en nuestras vidas. No son agradables porque nos causan dolor y nos causan también preocupación. Pero quizá en esta misma tarde, mis hermanos, entre nosotros, al igual que el apóstol Pablo, están sufriendo el aguijón en su carne a través de una enfermedad o cualquier otra cosa que está trayendo, está quitando la paz de su corazón, de su mente. Pero vamos a ver que lo que hemos leído en estos versículos, nos vamos a dar cuenta por qué los hijos de Dios decimos benditas aflicciones. No es fácil. Cualquiera dirá: ¿cómo dices que benditas, gozosas, alegres son las aflicciones? Cualquiera diría: es extraño que usted los mencione, pero vamos a explicar por qué. Vamos a decir por qué. ¿Por qué decimos benditas aflicciones? Vamos a empezar en primer lugar viendo que esas benditas aflicciones no permiten que nosotros nos alejemos del Señor. Segunda de Corintios 12:7, versículo 7, en donde iniciamos: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Le fue dado un aguijón en su carne con un propósito, que no se exalte. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Qué le fue dado? Un aguijón en su carne. Y cuando nos vamos al original en este versículo, en este texto, ¿qué es un aguijón? Un aguijón viene de una palabra griega, kolopox, no sé si la pronuncio bien, pero es una palabra griega que quiere decir
punta o púa. Es un instrumento que usaban los pastores y los boyeros. ¿Quiénes eran los boyeros? Aquellos que estaban encargados de cuidar el ganado, ¿sí? Y era para arriar el ganado, para que el ganado no se apartara. El aguijón era una vara que tenía una especie como de clavo, voy a mencionarlo así, no era así, pero ¿para qué servía? Para que el animal no se desviara de ese camino cuando era llevado, para que el animal no se quedara atrás, sino para que el animal guiara en ese camino, y cuando se iba a desviar, entonces venía ese dolor, venía esa situación que hacía que él volviera al camino. Y tal parece que así es a veces con nosotros, cuando estamos en angustia, en aflicción, es cuando más buscamos a Dios. El Señor nos dice, ¿sabes qué? Es que yo permito a veces las cosas con algún propósito que tú no entiendes, pero es un propósito de bendición para tu vida. Así era, el Señor ha puesto eso en nuestra vida también, para que nosotros nos demos cuenta que Él tiene propósitos, para que no nos desviemos de ese camino. Porque miren, con la mano en la cintura nosotros nos desviamos cuando estamos pasando por pruebas, pero el Señor dice, no, espérense, porque yo tengo un propósito. En este caso decimos benditas aflicciones porque no permiten que nos llenemos de orgullo y de soberbia. En el caso de Pablo se conocía a sí mismo y él sabía que por las revelaciones que le habían dado, ¿sí? Y que había ido al tercer cielo, seguramente él podía enaltecerse. Él podría decir así. Su corazón se podía llenar de orgullo. Por eso él decía, qué bueno que pasa esto, porque si no, ¿yo cómo voy a estar? Dice Proverbios 3:6, no lo pongan, reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tu senda. Reconócelo en todos tus caminos, Proverbios 3:6, en todos, en caminos buenos, en caminos pedrajosos, en caminos donde no hay camino. O sea, ¿qué es esto? Reconócelo cuando te va bien, cuando no te va tan bien y cuando te va mal. Reconócelo, dice, en todos los caminos y en todas, y Él dice, enderezará tus veredas. Él te va a llevar por esa vereda. Pablo reconoce que ese aguijón que tenía en su carne tenía un objetivo, tenía un propósito. Y ese aguijón que tenemos en nuestra carne, eso que estamos pasando, esa enfermedad, esa lucha, esa prueba, tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. No es porque al Señor le gusta que nosotros estemos en sufrimiento, pero tiene propósito. El objetivo era para que Él no se enalteciera de sobremanera, para mantenerlo siempre humilde, siempre con los pies en la tierra, porque Él tenía un conocimiento tremendo, unas revelaciones tremendas, y Él podía sentirse orgulloso y podía sentirse mucho más que los demás. Y es lo que pasa en la actualidad ahora a muchos lamentablemente, muchos hermanos, pastores, que Dios les ha dado a través de la palabra mucho conocimiento, se enaltecen y sienten que son la Coca-Cola, la última Coca-Cola en el desierto, porque se creen mucho. Entonces el Señor tuvo que tratar con Pablo. Casi le dijo, yo quiero que tú seas un marchista, un atleta que practica en la marcha. ¿Sí han visto esos atletas en las Olimpiadas que practican la marcha, que caminan así como bien curioso? ¿Cómo van, verdad? ¿Sí los han visto? ¿Qué hacen? Tienen una regla ellos. ¿Cuál es esa regla de esos marchistas? Que nunca van a dejar que un pie no esté pegado al piso. Siempre debe estar un pie con ese contacto en el piso. Y yo digo, así debemos ser nosotros, siempre tenemos que tener los pies en la tierra. Aunque tengamos mucho conocimiento, siempre tenemos que tener los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque si no es peligroso. Cuando nuestras habilidades, escúchame bien, son sobresalientes, nuestros recursos son considerables, somos tentados, y escucha bien, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera, y eso nos conduce al orgullo. Wow, esta es una gran verdad, ¿eh? Por eso tenemos que estar bien firmes nuestros pies en la tierra. Y es por eso que hoy podemos reflexionar y poder decir, benditas aflicciones que nos permiten que no nos elevemos, que no nos creamos autosuficientes, sino que siempre nos mantengan con los pies en la tierra.
reconociendo que somos necesitados, que somos simplemente hombres que dependemos y necesitamos del Señor, del poder de Dios. A veces es lo que Dios permite que nosotros pasemos. Y nosotros lógicamente no nos gusta pasar eso, pero cuando uno madura, cuando uno entiende que cada cosa que nos pasa tiene un propósito para nuestras vidas, puestas en manos de Dios, deberíamos estar contentos y confiados en que Él está haciendo la obra. Él está haciendo la obra. Pero muchos de nosotros nos quejamos y nos quejamos. Y dice ahí, cuando leímos, dice que Pablo estaba contento y gozoso, porque esto que estaba pasando estaba produciendo en él algo que iba a ser para la gloria de Dios y para bendición de Él. En segundo lugar, benditas aflicciones, porque esas nos enseñan a depender totalmente de la gracia de nuestro Señor. Versículo 8 y 9. Dice el apóstol Pablo, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Había un propósito, había un propósito. Pablo 3 veces había clamado al Señor que le quitara de su vida ese aguijón. No sabemos qué es lo que le pasaba, no sabemos qué tenía. Y al igual que nosotros, ¿cuántas veces no le hemos clamado a Dios que nos quite ese problema, nos quite esa enfermedad, nos quite la tribulación que estamos pasando? Pero ahorita vamos a ver por qué a veces el Señor no lo permite. A veces pensamos que porque hemos obrado mal somos malos. No, el Señor permite todo, pero debemos entender que esto viene de Dios, con un propósito y con un plan que Él tiene para nuestras vidas. La respuesta del Señor a Pablo es quizá la misma respuesta que en muchas ocasiones nos ha dado a nosotros el Señor. Le dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es decir, la gracia de Dios es suficiente para enfrentar cualquier situación que estemos pasando en esta vida. La gracia de Dios es suficiente. El Señor le está diciendo a Pablo y a cada uno de nosotros: aprende a confiar en mí. Comprende que mi amor y mi misericordia te tienen que ser suficientes para ser feliz, para estar contento, aún en la necesidad, aún en el problema, aún en la aflicción que estés viviendo. Tenemos que enfrentar confiados esas situaciones con paz y tranquilidad en el corazón, sabiendo que el Señor va a obrar, que está haciendo algo en nuestras vidas. Algo en nuestras vidas. La gracia de Dios, les voy a poner una ilustración muy burda para que vean qué es la gracia de Dios. A ver, ¿quién de ustedes ha ido al circo? A ver, levante la mano, ¿quién ha ido al circo? Nada más mi hermana Reina no ha ido al circo. Le vamos a invitar al circo, hermana Reina, ¿eh? Ah, ¿sí? Ya le íbamos a invitar al circo, hermana, ¿eh? Bueno, les voy a poner una ilustración muy burda, pero para que vean más o menos cómo es la gracia de Dios, mis hermanos, ¿sí? ¿Han visto esos, cómo se les nombra? A trapecistas que están hasta arriba, bien hasta arriba, y están volando de un lado a otro lado, y nosotros expectantes, nada más a ver a qué horas, ¡bum!, se caen, ¿no? O dan un paso en falso y se quedan colgando, o están así, ¿no? Bueno, pues la gracia de Dios es como algo que hay ahí. Yo les pregunto, ¿qué pasa si uno de ellos se cae? ¿Se mata? ¿Han ido al circo? Pues déjenme decirles que no se mata. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es como la red de los trapecistas en el circo. Siempre está ahí. Cuando caen, Él los acoge. Esa red los acoge, ¿sí? Siempre está ahí. Cuando se equivocan, está ahí. Cuando algo sale mal, está ahí. Esa es la gracia de Dios en tu vida. Siempre, cuando ya no hay nada, cuando piensas que fue todo, cuando piensas que se acabó, dice el Señor: aquí estoy yo. Aquí estoy yo para levantarte, para sostenerte. Es como esa red que estoy diciendo. El cirquero cae y si no estuviera esa red, moría. Pero el cirquero cae y el Señor lo sostiene. Hay un paso en falso y ahí está Dios.
Y eso es lo que Dios hace por su gracia. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Tenemos que confiar. Esa gente que sube al trapecio, ¿confía en esa red? Y la respuesta es sí, porque de ella depende su vida. Y así como esa red, nosotros, aún pasando en cualquier situación que estemos viviendo, debemos de confiar que el Señor siempre nos va a sostener, aun por muy dura que sea la caída, por muy dura que sea nuestra enfermedad, por muy duro que sea la escasez, por muy duro de los problemas que estemos pasando. Dice el Señor, aquí estoy yo para sostenerte. Tal vez no me ves, pero aquí estoy yo, siempre a tu lado, como esa red que sostiene a estas personas. Cuando todo falla, la gracia de Dios te sostiene. La gracia de Dios te levanta. Y la gracia de Dios obra con poder en tu vida. Y yo digo, amén, porque esa es la gracia de Dios. Por eso decimos benditas aflicciones, porque a través de ellas nos damos cuenta de muchas cosas que no nos daríamos cuenta si no pasáramos por nada. Imagínense aquella persona que nunca le falta nada, nunca pasa nada. No tiene necesidad de Dios, ni buscaría a Dios. Pero nosotros que pasamos situaciones difíciles, le buscamos y le pedimos que nos ayude. En tercer lugar, ¿por qué decimos benditas aflicciones? Porque nos permiten conocer nuestra verdadera fortaleza y capacidad. Versículo 10. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me entristezco. ¿Así dice? Me enojo. ¿Así dice, mis hermanos? Dice, me gozo ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? ¡Wow! ¡Wow! Qué fe, qué confianza en el Señor, como esa red. Él sabe que el Señor nunca lo va a dejar caer. Él sabe que el Señor siempre tiene algo para él. Y nosotros debemos entender que el Señor siempre tiene algo para nosotros. Pero eso es por fe, es por fe. Y a veces el Señor permite esas pruebas, esos aguijones, esas luchas. Mira, te voy a dar una ilustración. El gran campeón de salto, esto lo sacaba yo de una biblioteca, ¿sí? El gran campeón de salto es el cubano Javier Sotomayor. Él tiene el récord mundial de salto desde 1993, más de 20 años, ¿eh? Y nadie ha podido saltar tanto como él. ¿Y cómo logró alcanzar esa altura? Y comenta a su entrenador que cuando él era un jovencito, ¿sí? Y él no podía lograr una altura, él en lugar de bajar el listón, subía el listón. Lo subía. Para que su mente no dijera, no pudiste, sino que siempre pensara, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, tú puedes saltar más alto. Exactamente eso es lo que Dios hace muchas veces en nuestras vidas. Dios permite las aflicciones, lejos de quitarlas la permite, porque Él nos va a capacitar para sobrepasar la prueba, nos fortalecerá y nos dará de su poder, lo vamos a poder ver. Todo lo que Dios permite siempre tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y es a través de esas aflicciones que Dios permite, que Dios quiere que completemos, escúchame bien, que completemos un proceso de aprendizaje, de madurez, de crecimiento, de formación de carácter. Por eso Dios lo permite. Y en ese proceso de aprendizaje no podemos, y escúchame bien lo que voy a decir, no podemos saltarnos etapas, pues quedarían vacíos que afectarían nuestro conocimiento y nuestro desempeño en la vida secular y espiritual. ¿De qué nos estás hablando, pastor? Te voy a dar un ejemplo y te voy a decir de qué te estoy hablando y vas a ver qué tan importante es necesario que a veces estemos pasando por esa tribulación, por esa prueba, por esa aflicción, por esa escasez, pero siempre tomados de la mano del Señor. ¿Por qué es tan importante? Porque nos va a ayudar a crecer, a madurar, a formar nuestro carácter. Mira, aunque alguien pueda pagar las cuotas de su hijo, normalmente en una escuela de paga, ¿sí? Para que su hijo pase de primaria, de secundaria a bachillerato, no se puede hacer. Aunque pagaran las cuotas, no se podría hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no se podría hacer? Porque se están pasando procesos de aprendizaje en la escuela y le van a ser necesarios estos.
para desarrollarse, porque antes de aprender a resolver un problema de trigonometría, tiene que aprender a restar y tiene que aprender a sumar. Antes de aprender a analizar un texto, tiene que aprender a leer, y es un proceso de aprendizaje del cual no podemos saltarnos etapas, y así es en la vida del cristiano. Nosotros no podemos saltarnos etapas. Señor, yo sí te sigo, pero yo no quiero pasar por nada de esto. Yo me brinco. No podemos brincarnos, hermano. No puede un joven de secundaria pasarse a tercer grado de bachilleres. ¿Por qué? Porque entonces no va a poder resolver problemas de trigonometría, no va a poder resolver problemas, porque ya queda un vacío que no ha sido llenado y no le va a ayudar en su vida secular y nosotros en lo espiritual, las cosas que nos pasan. Entonces, por eso a veces Dios permite que nosotros estemos en ese proceso de aprendizaje a través de las luchas, de las pruebas, de las aflicciones, pero por eso es necesario siempre tomarnos de las manos del Señor para que nosotros podamos ver su poder. Lejos de quejarnos, que estemos gozosos como lo estaba Pablo. Señor, ok, no digo que estén riendo de las circunstancias que le pasen, pero estemos contentos porque sabemos que el Señor tiene propósitos y el Señor está con nosotros. Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara de su vida ese aguijón de la carne, esa enfermedad. ¿Dios tenía el poder para quitárselo? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque en ese proceso de Dios, Pablo tenía que aprender que su gracia era suficiente en su vida. Hay un aprendizaje, hay un propósito. Y siempre los propósitos de Dios para nuestras vidas son para madurar, para crecer, para formar nuestro carácter, pero sobre todo para hacer la voluntad de Dios y para que nosotros le demos la gloria y la honra a Él. ¿Tiene Dios el poder para sanar ahora mismo tu enfermedad? Y la respuesta es sí. Dios puede darte mañana un buen trabajo, la respuesta es sí. Dios puede pagar tu deuda y la respuesta es sí. Entonces, ¿por qué no lo hace? Dirás, ¿por qué no lo hace? Porque te está enseñando a depender de Él, a depender de Él. Te está enseñando que su gracia en tu vida es más que suficiente para sostenerte aún en los momentos de mayor dolor o mayor aflicción, porque tiene un propósito a través de esa prueba, a través de esa enfermedad, a través de esa escasez, a través de eso que te está doliendo. Tiene un propósito, hermano. Pero recuerda que Él siempre está como esa red en el circo para sostenerte siempre. ¿Qué pensarías si alguien pasara a testificar aquí de una sanidad de su hijo y te dijera que pagó 2,000 pesos para que lo viera un especialista, 5,000 pesos para exámenes, radiografías, etcétera, y 3,000 pesos en medicamentos, pero que valió la pena porque su hijo sanó? ¿Qué diríamos? Gloria a Dios, qué bueno que sanó su hijo, ¿no? Qué bueno que sanó su hijo. Pero déjame decirte, seguramente pensaríamos y diríamos, pero ese testimonio no exalta a Cristo, sino tal vez exalta el poder económico de esa persona, tal vez. Porque ¿dónde se puede exaltar el poder de Dios ahí? ¿Dónde puede? Si la persona fue lo que hizo todo. No se puede exaltar. No puede. Pero hermano, escúchame bien. Pero qué preciosos son los testimonios que cuando, sin tener la capacidad económica, sin tener dinero para comprar medicinas, sin tener dinero para también tratamientos médicos, hemos recibido y estamos recibiendo un milagro de la sanidad de nuestro Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios ahí? ¿Cómo es que Dios muestra su poder en nuestras debilidades? ¿Cómo es que Dios siempre nos sostiene? En ese testimonio sí le damos la gloria y la honra a nuestro Señor, porque sin dinero, sin capacidad, con problemas, nosotros vamos a Dios y Dios obra un milagro potentoso en nuestras vidas. Tenemos que comprender que nuestra debilidad, nuestra falta de capacidad, nuestra falta de fuerzas es la oportunidad para que Dios
muestre su poder y sea exaltado en nosotros. Entonces, lejos de que eso que te está molestando, lejos de eso que estás pasando, lejos de esa prueba, esa aflicción, esa enfermedad, entrégasela a Dios, espera en el Señor y glorifica a Dios a través de ella. Eso es lo que hace nuestro Dios, mi hermano. Eso es lo que hace nuestro Dios. Y yo digo amén, gloria a Dios, porque el Señor nunca se queda con nada. Allí es donde es glorificado su poder en nuestras debilidades. Qué paradoja, ¿no? Decir que cuando somos débiles, somos fuertes, porque lo lógico sería lo contrario, pero así somos los hijos de Dios. Muchas veces, querido hermano, hermana, Dios necesita quebrar nuestros vasos de barro para que la luz de su gloria salga, resplandezca, la potencia de su fuerza, mi hermano, pueda brillar mucho más. El Señor quiere quebrantar a través de ese propósito nuestro vaso de orgullo, de vanidad, de autosuficiencia, de sabiduría humana, de dependencia del hombre, para hacer brillar todo su poder en nuestra vida, todo en nuestra vida. Por eso a veces quebranta nuestros vasos, a veces nos duele cómo nos maneja, a veces nos duele cómo nos va formando, pero ¿sabes qué? Él tiene un propósito para nuestra vida. Cuando tú dices, ya no puedo, ya no tengo, ya no sé qué vaya a pasar, entonces el Señor dice, yo puedo en ti. Si tú sientes que no puedes, si te sientes débil, te ves preocupado, deja que el poder de Dios se perfeccione en tu vida y en tu situación. No desmayemos, hermano, no desmayemos, sigamos adelante, porque entre más débiles somos, más fuertes somos en Cristo. ¿Sí? Y ningún aguijón, ninguna enfermedad, ninguna situación, ninguna prueba que Dios nos permita abandonar este camino, sino al contrario, que nos aferremos como esa mujer de flujo, como ese hombre en la camilla que hemos estado hablando, que nos aferremos y que Dios nos sostenga en todo tiempo y en todo momento. Dice Isaías 40, 29 al 31, Él da fuerza al cansado y le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo no sé cuál sea el propósito de Dios para tu vida, pero benditas aflicciones puesta en manos de Dios, porque cuando no puedas vas a poder ver y experimentar el poder de Dios en tu vida. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.